Soy auditor líder de las normas ISO 9001-2015 e ISO 45001-2018, validado por la Sample Global de los Estados Unidos de América y por ICUNEC Academy de Suiza. Soy auditor interno de la 14001, de la 37001, 28001, del BAS, la versión 5. Actualmente tenemos lo que es la 6, que recién ha salido en este año, validado por la Business Anti-Smuggling Coalition. Soy actual responsable del sistema de gestión en diversas empresas acá en el Perú, tanto en el rubro gastronómico, en el rubro de lo que es el transporte de combustible, materiales peligrosos, seguridad privada, elaboración de productos químicos, lejías, empresas productoras, panificadoras, entre otros. Entonces vamos a iniciar lo que es este curso de especialización. Sí, vamos a ver primero qué vamos a aprender en estos 3 días, en estas 3 sesiones. El día de hoy vamos a dar un tema introductorio teórico, poco teórico, los primeros minutos de la clase a lo que es el contexto organizacional, porque tenemos que entenderlo bien para poder, una vez entendiéndolo, poder definir y poder desarrollar las metodologías que vamos a desarrollar durante toda la clase. Vamos a aprender también a identificar y analizar las fortalezas y las debilidades de nuestras organizaciones, basándonos en nuestra realidad empresarial. ¿Qué es lo que nosotros dentro de nuestras organizaciones pasamos? Sí, y para poder identificar estas fortalezas y estas debilidades. De esa manera poder plantear acciones, ¿no? Porque de esta manera, si no analizamos de manera correcta las fortalezas y debilidades, no vamos a plantear unas buenas acciones. También vamos a identificar y analizar las oportunidades y las amenazas que pueden identificarse dentro del contexto de nuestra organización. También vamos a aprender a identificar de manera correcta nuestros stakeholders o nuestras partes interesadas, que pueden afectar de manera negativa o de manera positiva a nuestra organización, ¿no? Esto va a depender de cómo ellos nos perciban, ¿verdad? Eso ya lo vamos a entender. Para el día de mañana vamos a tener también un tema introductorio a los riesgos y las oportunidades. El día de mañana vamos a aprender a identificar y analizar los riesgos, aprender a identificar lo que son las oportunidades, la creación de metodologías de evaluación. Vamos a aprender a crear también una matriz de riesgos y oportunidades, no solamente la matriz, sino también su metodología de evaluación, a asignar ponderaciones y de acuerdo al nivel de riesgo que me presente o el nivel de materialización, el nivel de impacto, poder iniciar acciones que nos permitan minimizar el impacto de este riesgo. Vamos también a realizar 2 talleres, el día de hoy el primer taller, el día de mañana muy aparte de las participaciones que vamos a tener en clase. Para el día 3 tenemos una retroalimentación de 4 talleres, se va a escoger 4 talleres al azar, va a haber luego un receso de 5 minutos y va a haber un examen final. Hay que tener en cuenta que como parte de la metodología que estamos implementando dentro de este curso gratuito, tenemos lo que es la certificación totalmente gratis para aquellas personas que alcancen una nota mayor a 18. El tema de evaluación o la manera de evaluar a las personas va a ser de esta forma. El taller 1 va a tener un peso del 20%, al igual que el taller 2. No es decir que si me saco 20 y 20 en el primer y segundo taller voy a tener ya 4 puntitos. La participación me va a costar un 15% de mi nota, es decir que si tengo 20 en participación voy a tener 3 puntos. Y el examen final va a tener una ponderación del 45% o 9 puntos en base a 20, ¿no? Todo suma 20 puntos. Entonces, las personas que quieran obtener el certificado totalmente gratis, apunten hacia eso, ¿no? Tener una nota mayor a 18 para poder obtener esta certificación, ¿ya? Acerca del certificado, la nota mínima para poder acceder al certificado es de 16 puntos. El certificado va a salir validado por un auditor líder ISO 9001-2015. El certificado va a tener seguridad mediante código QR, va a tener también mediante código de barras y código único de verificación, ¿no? Es decir, va a ser un documento pues que no va a poder ser reemplazado, seguro y confiable. La nota mínima para la certificación gratuita, mayor a 18, la certificación va a tener una cantidad de horas, de 48 horas se va a certificar. El costo regular de este certificado es de 150 soles, pero vamos a tener un costo simbólico, no lo tengo a la mano ahorita, no sé si me puedes apoyar con ese costo, por favor, señorita Carmen. Sí, buenas noches. El costo simbólico es de 50 soles y en el caso de asociados es gratuito. Ya, muchísimas gracias. Entonces, el costo simbólico es de 50 soles, lo que es el certificado, tiene que tener una nota mayor a 16. Y para asociado, ¿cuánto es? Es gratuito. El costo para asociados no tiene costo, para asociados no tiene costo. Y para los sobresalientes, que es la nota mayor a 18, tampoco no tiene costo.
También se va a extender una certificación modular en el caso de que la persona desee, por ejemplo, si desea una certificación modular, va a ser el nombre del certificado va a ser acorde a la clase que se dicta. Por ejemplo, el día de hoy tendríamos el certificado modular que es contexto organizacional, ¿no? Es el análisis de fortalezas, debilidades y los stakeholders, contexto organizacional. Ya ese sí tiene un valor de 29 soles con 90 céntimos. Este es el modelo del certificado que se les otorga. Listo, entonces ya hemos pasado a la parte introductoria. Vamos a iniciar ya con la clase. Tenemos en total 28 participantes con mi persona y la persona que, bueno, estamos acá, son 30 en total. Vamos a dar inicio entonces, esperemos que a medida que vaya desarrollándose la clase se vayan incorporando el resto de profesionales. De esa manera, pues, sumamos conocimiento. ¿Ya? Listo, entonces vamos a dar inicio para entender primero lo que es el contexto, ¿no? ¿Qué es el contexto? Según el diccionario Oxford, dice que el contexto es el conjunto de circunstancias que rodean una situación, vamos a ver, ¿no? Y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Ahora, ¿qué nos dice la norma 9000-2015? Dice que el contexto organizacional es la combinación de las cuestiones internas y externas que pueden tener efecto en el enfoque de la organización. Entonces, nos dice que básicamente son circunstancias que rodean una situación, ¿verdad? Entonces, que puede ser interno o puede ser externo. Entonces, esto ya lo vamos a ver más adelantito a identificar de manera correcta. ¿Cuáles son el contexto interno y el contexto externo? Podemos utilizar varias metodologías que ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Con qué metodologías podemos ver? Y acá hay un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos lo que es personal competente y comprometido. Es un ejemplo. ¿Qué podría ser? Es una fortaleza, supuestamente, ¿no? Es una fortaleza que la empresa dice, ¿sabes qué? Yo tengo un personal competente, ¿verdad? Y esto calza bastante con la diapositiva anterior, donde hablaba que el contexto, ¿no? Era la circunstancia que rodeaba lo que es una situación. Entonces, cuando hablamos del personal competente y comprometido, nos damos cuenta de que, ¿por qué tenemos un personal competente y comprometido? Esto es una fortaleza de la organización. Pero también, si nosotros nos vamos a la metodología PESTEL, porque lo que estamos viendo ahorita en la pantalla son dos metodologías que normalmente se utilizan para poder analizar lo que es el contexto, ¿no? La primera metodología es el FODA o el DAFO, como se le conoce, donde se analiza, pues, las fortalezas de la organización, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Se van describiendo poco a poco cuáles son las fortalezas que vamos identificando, cuáles son las amenazas que es de manera externa, cuáles son las debilidades o cuáles son las oportunidades. Pero también en la parte inferior tenemos lo que es la metodología PESTEL, que es una metodología básicamente que me dice, oye, está bien, ¿no? Puedes analizar todo lo que desees, pero ten en cuenta estos sectores. Ten en cuenta el sector político, ten en cuenta el sector económico, ten en cuenta el sector social. O sea, ten en cuenta estos sectores porque estos sectores te van a impactar, pero no a todas las organizaciones, eso sí hay que tenerlo en cuenta. No a todas las organizaciones nos va a impactar de la misma manera. De repente el factor político a una empresa transnacional le afecta muchísimo más que a una empresa local, ¿no? Por el tema, por ejemplo, ahorita está el tema de la coyuntura política a nivel nacional, que le afecta más a los transportistas que van de una ciudad a otra ciudad. Entonces, estos conflictos que se ven están dentro del factor político que podría analizar y en dónde yo lo podría colocar, como una debilidad o como una amenaza, ¿no? Que en cualquier momento se presenten estos conflictos y que me generen retrasos en la entrega de mis productos, ¿no? En la atención que tengo con mis clientes. Entonces, esta es mi amenaza que tengo y la materialización de esta amenaza, es decir, el riesgo que se puede materializar es que yo no pueda atender a mis clientes, pueda de repente quedarme en medio del camino, pueda sufrir lo que es destrucción de mis unidades de transporte, si tengo unidades de transporte, pérdida de la carga, y otras cosas que se pueden presentar como riesgos asociados incluso a la seguridad o a la security de la persona, la seguridad personal, ¿no? De repente del conductor también, que puede ser
en el camino, de repente, apiedrado, qué sé yo, ¿no? O bajado de la unidad, que le queman la unidad. Entonces puede ser saboteado también. Entonces estoy analizándolo desde el factor político, ¿no? Ahora también puedo analizar de repente otro tema relacionado al factor económico, al factor social, al factor tecnológico. Así como les he hecho este ejemplo, puedo ir asociándolo a diversos factores con la metodología Pestel y al mismo tiempo ir uniéndola con la metodología FODA, ¿no? Y hacer pues un análisis, perdón, con estas dos metodologías que me ayuden a identificar de una mejor manera cuáles son las fortalezas de mi organización, cuáles son las debilidades, las oportunidades y las amenazas, ¿no? De esta forma ya podría yo, una vez que analicé todo esto, pues poder plantear acciones que me permitan mejorar o como organización, o plantear lo que son planes de contingencia que me permitan disminuir la materialización de posibles riesgos que se puedan dar en el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces, vamos avanzando, ¿no? Aquí les he colocado 4 ejemplos, ¿sí? 4 ejemplos de lo que son fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ejemplos reales de empresas con ese grupo del Perú trabaja actualmente. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una empresa que es rubro de seguridad. Por temas obvios, no vamos a mencionar el nombre de ninguna de las organizaciones, y entonces, pero el rubro es de seguridad privada. La fortaleza de esta organización es que cuenta con personal competente y comprometido. ¿No? Es lo que dice, mira, yo aquí en mi empresa tengo personal competente y comprometido. Está bien, genial, pero ¿cuál es tu debilidad? Ellos dicen, pero mi debilidad es que tengo deficientes capacitaciones en seguridad patrimonial, planes de acción, entre otros, referente al rubro de la empresa, ¿no? Pero ¿cómo es posible que tengas un personal? Claro, mi personal puede ser competente, puede ser comprometido, puede llegar media hora antes al trabajo, irse, no sé, después de la hora, ¿no? Sin embargo, este personal no le dan las capacitaciones adecuadas en seguridad patrimonial, y por más que se esfuerce, por desconocimiento, deja de realizar ciertas acciones que impactan de manera negativa a su trabajo diario. De repente no registra bien las entradas y salidas, no hace un buen cateo, ¿no? Entonces, esta debilidad que la empresa tiene se relaciona bastante con su fortaleza. Ahora, esta debilidad podría convertirla en una oportunidad, que ya vamos a ver cómo la podríamos convertir, ¿verdad? Entonces, si tengo deficientes capacitaciones en seguridad, ¿cuál es mi oportunidad? Si alguien quiere participar, levante la mano. Yo voy avanzando con el siguiente ejemplo, el siguiente rubro. ¿Sí? Si alguien quiere participar, ¿cómo yo puedo convertir esta debilidad? Levanta la manito y le vamos a anotar su participación. Ya saben que la nota de la participación es el 15%, que todo suma para la obtención de su certificado gratuito al final. Luego tenemos una empresa del rubro de transporte de carga pesada, ¿sí? Esta empresa indica que su fortaleza para ellos es que tienen la disponibilidad de recursos, pero también tiene una debilidad que impacta bastante en su fortaleza, que es el tema de la deficiente gestión de cobranza y gestión comercial. Entonces, supuestamente tiene los recursos, pero su gestión en la cobranza no es la más adecuada. Al no ser la más adecuada, puede verse impactado esta fortaleza, y esta fortaleza podría con el tiempo convertirse en algo negativo, quizás en una debilidad, es decir, ya no tener la disponibilidad de recursos por el mismo impacto o el mismo riesgo que me genera una deficiente gestión en el proceso de cobranza. Entonces esta empresa va analizando y lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo? Y la misma pregunta les hago, ¿no? Y si igual nadie me responde al final, ya les voy a indicar. Yo como persona o como organización hago para que esta debilidad que he identificado como negativo, una debilidad negativa, pueda convertirse en fortaleza, ¿no? En una oportunidad y luego en fortaleza. Ahora tenemos otro, ahora vamos a pasar lo que son a las oportunidades y a las amenazas que podrían darse. Tenemos lo que es otro rubro, que es una empresa de transporte de combustible líquido. A diferencia, la otra es transporte de carga pesada, este es transporte de combustible líquido. ¿Ya? Aquí dice que su oportunidad, dice que tiene opciones de de licitaciones para participar en contrataciones con el Estado. Genial, ¿no? Y otros clientes, incluso que son más exigentes con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto, tiene esa oportunidad.
¿no? Muchas empresas también tienen esa oportunidad, pero para esa oportunidad necesitan cumplir con ciertos requisitos o ciertos criterios, y muchos de estos requisitos impactan directamente en la parte legal de la organización, dentro del contexto organizacional, ¿no? La legalidad de la empresa. Pero ¿cuál es su amenaza? Su amenaza, ellos han identificado que su amenaza son las sanciones por el incumplimiento de los requisitos legales. Por el mismo que es una empresa de transporte de combustible líquido, son muchos requisitos más que les piden lo que son las resoluciones ministeriales o las resoluciones que emite el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, muy aparte de las leyes vigentes en seguridad, ya no, naturalmente por el tema del transporte de combustible líquido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que ellos incumplen los requisitos legales dentro de la oportunidad que comienzan a aprovechar? Y al aprovechar la oportunidad, digamos que logran licitar con empresas que exigen más en tema de seguridad, y por X motivos incumplen algún requisito legal, por desconocimiento, por descuido, qué sé yo, no, incumplen un requisito legal, y luego este requisito legal impacta de manera directa al cliente. ¿Qué va a decir el cliente? ¿Qué va a pasar con el contrato que ellos tienen? Posiblemente el contrato se caiga, posiblemente pierdan el cliente. Entonces hay cosas que deberían analizarse un poco más a fondo para poder plantear acciones. Yo sigo con esto de plantear acciones porque es muy importante, después de haber identificado cada uno de esta metodología, después de haber identificado esto, para poder prevenir cualquier materialización de riesgo que se pueda dar durante el desarrollo de nuestras actividades. Luego tenemos otra empresa, otro rubro, que es de la elaboración de alimentos, un rubro gastronómico. Dice que su oportunidad es la visita de consumidores nacionales o extranjeros, ¿no? Por convenio, tiene convenio con agencias de viaje, entonces tiene la oportunidad de atender a más clientes, más público. Perfecto, pero ¿cuál es su amenaza? Su amenaza es que falte economía por parte de los consumidores por el aumento de precios. Es decir, que estas personas, como vienen en convenio con las agencias de viaje y van de ciudad en ciudad, y hay una inflación dentro del país por el tema político, social, económico que podría darse, ¿no? Entonces, al aumentar el precio, ¿sí? No tengan la economía suficiente para poder adquirir los productos en el momento que llegan a la organización, supuestamente a consumir, y consuman menos. Entonces, esa es una amenaza que ellos han identificado, ¿no? Una amenaza más enfocada a lo que es al consumo y a la economía, ¿no? Claro, obviamente cada organización identifica su contexto interno y externo de acuerdo a su necesidad, ¿no? O de acuerdo a lo que está implementando. Entonces, aquí sí les voy a pedir su participación a todos. Me olvidaba, hay participaciones, alguien que quiere participar con el tema de... Tenemos a Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo una consulta. Mira, yo soy gestor de calidad ya en una empresa. Tenemos ya un FODA implementado, el cual, de acuerdo a nuestro sistema de gestión de calidad, deberíamos actualizar de forma anual, ¿no? Correcto. Eh, ¿Cuál sería tu sugerencia para poder actualizar este FODA, dado que ya para este año obviamente han cambiado, ¿no? Ciertas fortalezas ya son, bueno, ciertas debilidades ya son fortalezas y otras fortalezas ya las hemos potenciado. Ya, correcto. A ver, ustedes han implementado lo que es ya un FODA, tienen una metodología para analizar y para poder convertir, entiendo, lo que son quizás una debilidad en una fortaleza, y ya se actualizó. ¿Es correcto? Sí, sí, o sea, Ya. tenemos, o sea, nuestro FODA lo hemos hecho con la metodología, creo. Amofit está dividido por administración, finanzas, ventas, marketing y todo lo demás, que eso lo hemos implementado, o sea, lo hemos hecho el año pasado. Ahora, este año ya nos toca actualizar esta matriz, pero mi consulta es, ¿cómo lo actualizo? O sea, sacar la siguiente versión de este FODA ya con todas las mejoras o con todas las estrategias que se han hecho. Tendrías que analizar nuevamente tu contexto. Se supone que el contexto organizacional cambia cada vez que tú mejoras. Tú dices, ahorita, por ejemplo, tengo deficientes capacitaciones en seguridad. Un ejemplo que te estoy dando con el rubro de esta empresa de seguridad privada. ¿Qué hace esta empresa de seguridad privada para convertir su debilidad en fortaleza? ¿No? Se supone que ahí ustedes han analizado, no he visto tu FODA, pero te estoy como ejemplo, han analizado acá,
que esas deficientes capacitaciones pueden generar ciertos riesgos. Entonces, la empresa dice, ¿sabes qué? Me va a generar ciertos riesgos, entonces, ¿yo qué hago? Implemento un plan de capacitación, un plan anual de capacitación. Entonces, se ejecuta de manera continua este plan de capacitación, que pueda ser mensual, quincenal, ¿no? Según la programación de la organización. Entonces, comienzas a preparar a tu gente. Una vez que preparas a tu gente, te comienzas a dar cuenta en el transcurso del tiempo, que puede ser 6 meses o un año, de repente, según lo que me estás mencionando, en un año ya se ha convertido en tu organización varias debilidades en fortalezas, ¿no? Y luego de un año me doy cuenta que ya no tengo esta debilidad, ya no tengo deficientes capacitaciones, tengo buenas capacitaciones, mi personal está más concientizado, está más preparado, es más competente, tiene más certificaciones, porque hay muchas capacitaciones que ya se les certifica, ¿no? Y tengo personal ya certificado, preparado y que hace mucho mejor su trabajo. ¿Cómo yo actualizo mi FODA? No, se supone que tienes un proceso de gestión documentaria que te dice cuál es la metodología correcta para poder cambiar o versionar lo que es el FODA, ¿no? Simplemente generas una nueva versión de lo que es tu FODA, si es el 0, la versión 0, pasarías a la versión 1 y esta debilidad ya lo pondrías como fortaleza, o sea, ya desaparecería las deficientes capacitaciones. Pasaría a ser que tienes una buena gestión o buenas capacitaciones en seguridad patrimonial, planeación, entre otros, referentes al rubro de la empresa. Entonces ya cambió, ¿no? Atendido en tu pregunta, Jorge. Sí, gracias. Sí, cualquier duda, igual nos la indicas. A ver, ¿quién fue el segundo que levantó la mano? A ver, Roberto, por favor, activa tu audio. Una consulta respecto al punto de la lámina ahí donde dice transporte de combustible líquido. Veo que en la parte de la amenaza dice sanción por incumplimiento de requisitos legales. Lo que pasa es que yo llevo otro curso y bueno, lo que habían puesto ahí es, por ejemplo, como contexto externo, el cambio de requisitos legales o cambio constante de requisitos legales y eso lo habían asociado como que si eso conlleva un riesgo que es sanciones, ¿no? No sé cómo lo manejas tú ahí. No te puedo decir que no te puedo decir que este está bien y el otro mal o viceversa, ¿no? Lo que pasa es que cada organización analiza sus amenazas o sus oportunidades o fortalezas o debilidades de acuerdo a su realidad. Para ellos su amenaza es que lo sancionen. Para usted, la amenaza, perdón, para la organización que usted me está indicando, es el tema de, ¿me vuelve a repetir, por favor? Habían puesto, por ejemplo, o sea, por el tema del COVID, ¿no? Que había siempre, creo, cada mes había un tema Cada así cambio. que se actualizaba la normativa legal. Entonces, pusieron como contexto externo el tema del cambio constante de la normativa legal, ¿no? Entonces, Claro. ese cambio constante, si yo no lo identificaba cuál sería mi riesgo, sería el tema justamente lo que he puesto ahí, ¿no? El tema de incumplimiento legal, o el tema Claro, de seguridad. correcto. Claro, el cambio en el caso que me estás indicando, el cambio de una ley constante, el cambio de un requisito legal constantemente hace de que muchas veces se me presente el riesgo de que por desconocimiento yo lo incumpla, ¿no? Entonces mi amenaza es el cambio constante. Está bien, el cambio constante es la amenaza. En el caso de esta empresa de transporte de combustible líquido, su amenaza era el incumplimiento. ¿Por qué el incumplimiento? Porque ellos en ese momento, cuando estaban analizando su FODA, no tenían una buena gestión de requisitos legales. O sea, no había un seguimiento constante de requisitos legales, ¿no? Es más, el abogado que trabajaba con ellos no se daba el tiempo adecuado para poder gestionar de manera correcta esto, ¿no? Entonces, para ellos decían, no, en cualquier momento nos cae una multa, en cualquier momento nos cae una sanción. Entonces, mi amenaza es eso, ¿no? Que me sancionen por incumplir ciertos requisitos legales. Entonces, esa es la realidad de la organización. En el caso que me estás mencionando, es lo otro, ¿no? Entonces, ambos están bien, no hay ningún problema. Esta amenaza me va a generar un riesgo, ¿no? Al igual que me explicaste, ¿no? Del tema del cambio me genera el riesgo del incumplimiento. Estas sanciones me generan otro tipo de riesgo también derivado de esta amenaza. ¿Sí? No sé si atendí tu consulta, Roberto. Sí, claro, muy bien, gracias. Gracias, Roberto. Siguiente. Yo quería, justo de lo que habló el compañero anterior, quería consultarle ese tema del cambio de FODA. Esto se puede, es un cambio, es una actualización, creo yo, ¿no? ¿Se puede dar anualmente o cada qué tiempo es recomendable darlo? Recomendable, por recomendación desde mi punto como auditor, es que lo actualices cada vez que identifiques un nuevo cambio. Porque si yo llego a tu organización, y ya esto también para poder definirlo, ya que me hiciste la pregunta así, tal cual,
y yo te digo, a ver, muéstrame tu FODA, y me muestras tu FODA y comienzas a conversar sobre tus fortalezas, que tienen que estar documentadas, y luego me dices, ah, esta debilidad ya cambió, ya no es debilidad, es fortaleza. Entonces yo te voy a preguntar, pero entonces, si no es fortaleza, ¿qué hace como debilidad? Entonces, respondiendo a tu pregunta directamente, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo debo actualizar mi FODA? ¿No? Es cada vez que cambie cada vez que cambie tu FODA debes actualizarlo realmente. Si cambia al mes, cámbialo al mes, ¿no? Si mañana más tarde identificas una nueva fortaleza y quieres incorporarla al FODA, colócalo. De tal manera de que todas tus fortalezas estén identificadas de manera correcta y tengas un documento actualizado que te permita analizar, por ejemplo, una debilidad en tiempo real. De tal manera que al actualizarlo y al identificarlo en tiempo real te permita implementar acciones y metodologías para prevenir la materialización de ciertos riesgos a tiempo real y no esperar de repente a 6 meses, a 9 meses o a un año de que se pueda materializar este riesgo, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta dos temas aquí distintos, van de la mano, pero distintos, y saliéndome un poquito del tema de contexto organizacional. Y lo que le mencioné al primer compañero que preguntó acerca del FODA, es que nosotros, o cada organización tiene lo que es un procedimiento de gestión documentaria, ¿no? Y en muchas organizaciones, por requisito del cliente, en otras porque se han acostumbrado así, ¿no? O en otras porque hemos aprendido de esta manera, es que tenemos, dentro de nuestro procedimiento de gestión documentario, indica de que cada año se debe actualizar todo nuestro sistema de gestión. Entonces, y yo les pregunto directamente, ¿es necesario que todos mis documentos cambien al año? ¿En qué parte de la ISO 9001 o de la 45000, de la 37 o de la 14001 indica? No lo dice, no lo dice. Entonces, no es necesario cambiarlo, ¿no? Excepto, según el artículo de la ley de la 29783, si no me equivoco es el artículo 41, si no me equivoco, donde indica que ciertos documentos, como es por ejemplo la matriz CIPER, se actualiza al año. Entonces ahí sí, porque estamos hablando de un requisito legal, anualmente tengo que actualizar mi matriz. Así no haya habido ningún nuevo riesgo presente en mi organización, tengo que cambiar la versión. Ahí sí, pero si me preguntan directamente del FODA o de otro documento, pues háganlo cada vez que, con mi recomendación, háganlo cada vez que se identifique o se cambien estas fortalezas, estas debilidades. Sí, atendí tu consulta, estimada. Sí, profesor, pero ahí también mencionó justamente que tiene que ser debidamente documentado ese cambio en el FODA, ¿no? Con eso que dice de documentado, ¿se refiere a qué documentos, por ejemplo, podría respaldar eso? Sería salirme completamente del tema, pero te voy a resolver la duda. Dentro del proceso de gestión documentaria indica, a modo grosso, te hablo de un ejemplo de un proceso X, de gestión documentaria de una empresa X, donde indicaba, le voy a decir su metodología, ¿no? Puedes implementar esta metodología en tu organización. El proceso para poder cambiar es que una vez que se identifica el cambio dentro del documento, no solamente en el FODA, sino a nivel documentario, en todo, cualquier tipo de documento, ¿no? Se le envía, tiene 3 etapas: el revisor, el elaborador, el revisor y el aprobador. Entonces pasa estas 3 etapas para que el documento finalmente sea aprobado. Una vez que el documento es aprobado, si tiene la versión 0 va a pasar a la versión 1, ¿no? Y se le pone la la fecha que ha sido aprobado. Es decir, si ha sido aprobado el día de hoy, estamos 20 de enero fue aprobado la versión 1. Este documento tiene una codificación, ¿no? Y tiene las 3 firmas ya. Una vez que ha sido aprobado, este documento se difunde. Se difunde mediante capacitación, mediante charlas, sensibilización al personal, mediante WhatsApp, redes sociales, lo que deseas, pero se difunde. La norma te dice difunde, ¿no? No te dice cómo lo hagas. Lo difundes, capacitas al personal. Entonces guardas todas estas evidencias. Tienes las firmas de las 3 personas o la validación de las 3 personas, porque no solamente es mediante firmas, la validación también si es verificable dentro de la auditoría, se valida, no hay problema, ¿sí? Y se agrega o se actualiza tu lista maestra de documentos, porque tienes una lista maestra de documentos donde colocas o donde agregas la versión actual del documento. Entonces ahí en tu lista maestra va a decir versión 0 de diciembre, no sé, le cambias versión 1 actual. Quién elabora, quién revisa y quién aprueba, ¿no? Y se mencionan los pequeños cambios o los grandes cambios que ha habido dentro de esta matriz, y ahí está, o ahí culminas lo que es tu proceso de gestión documentaria, ¿sí? Y si es que tienes puntos de uso, de repente tienes varias sedes a nivel acá local o a nivel nacional, envías lo que son copias a estos puntos controlados y que saquen de los puntos controlados las copias del FODA, digamos, del FODA antiguo, que
lo sacan y ponen el FODA actual. Y hay responsables en cada punto de uso, si es que se maneja de manera física, donde ellos firman que están recibiendo el documento, ¿no? Y validan. Si es de manera virtual, también les envías el link y ellos tienen que, mediante, no sé, una contestación virtual, podría ser, tienen que indicarte que ya lo recibieron, ¿no? Y suficiente con esto. Ahí está ese es un ejemplo de un proceso de gestión documentaria de una empresa X que te puedo mencionar y puedes tenerlo en cuenta para poder implementar en tu organización. ¿Sí? ¿Estás conforme con la respuesta, Evelyn? Sí, profesor, muchas gracias. Gracias. ¿Quién es la siguiente persona? Yo creo que sigo yo. Bueno, mi duda va ligado con respecto a la parte de la conexión entre la debilidad y la oportunidad. Por ejemplo, en el punto número 2, que es transporte de carga pesada, se me ocurrió que una oportunidad podría ser no sé, iniciar una campaña interna de capacitación entre todo el personal que tenga que ver con la parte de gestión de cobranza y gestión comercial en cursos relacionados con ese tema, ¿no? Pero también ahí me entró la duda, una oportunidad tiene que documentarse solamente ligado a la debilidad. Por ejemplo, esa debilidad de eficiente gestión de cobranza, imaginemos que se me ocurren 5 posibilidades o 5 oportunidades que pueden atacar directamente esa debilidad y convertirlo luego en una fortaleza. Sí. Sin embargo, no sé si eso también, esa posibilidad se documenta en oportunidad, sea cual sea, o también tiene que ser consciente con el contexto que tiene la empresa. Imaginemos, tengo la posibilidad de, no sé, comprar cursos y dárselo a todos los trabajadores que están relacionados con el tema, o traer, no sé, auditores para que hagan, no sé, charlas, que puede ser un poquito más costoso. Quizás esa segunda oportunidad, bueno, ese segundo punto, también puede ser una oportunidad porque ataca la debilidad, pero en el contexto que tiene la empresa en ese año, imaginemos, no tiene con los recursos para poder optar por ello. También se debería documentar como una oportunidad o se descartaría y solamente se pondría las opciones que la empresa tiene acceso en el contexto en el que se están redactando los puntos. No sé si me deja entender Sí. casi. Sí, gracias por tu pregunta. A ver, tu pregunta es un poco amplia y hay que analizarla por partes, podríamos decirle así. Entonces, la primera parte me dices de que tienes una debilidad, pero al mismo tiempo tienes varias acciones que podrías implementar. De estas acciones que tienes, hay algunas que no son viables económicamente, ¿correcto? Claro, ajá, estoy tomando Ya, el punto ahora, económico. estas opciones que no son viables económicamente no dejan de ser oportunidad, sino que son costosas. Por ejemplo, aquí en la organización tenemos la oportunidad de implementar, no sé, de comprar un equipo que cuesta, no sé, 3 millones. Tenemos esa oportunidad porque está ahí, ¿no? Las oportunidades y las amenazas están ahí. Hay que entender eso. Las oportunidades y las amenazas rodean dentro del contexto de la organización. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a aprovechar esa oportunidad? En el ejemplo que me indica, cuando la empresa tenga los recursos necesarios para poder agarrar esa oportunidad y aprovecharla. Mientras no tenga los recursos, no puede, ¿verdad? Pero también puede de repente no aprovechar el 100% de la oportunidad, sino parte de la oportunidad planteando planes de acción, de repente, o dices, ahorita no tengo los recursos, pero puedo proyectarme de aquí a 3 años a tener los recursos y aprovechar esa oportunidad porque me va a retribuir económicamente y voy a recuperar en 6 meses una vez que invierta, ¿no? ¿Por qué voy a recuperar? Porque al capacitar o al traer el equipo, qué sé yo, me va a retribuir económicamente porque me va a aumentar de repente mi productividad. Entonces la empresa, en base al análisis que hace, plantea o propone un plan de acción en base a 1 año, 2 años, 6 meses, 3 años, lo que la empresa considere, y comienza, ¿no?, a ejecutar su plan. Llega el momento que llegan a cumplir el objetivo, que llegan a alcanzar lo que es la meta de dinero estimada de repente, y compran o aprovechan esta oportunidad. Y luego, pues, hay lo que ya aprovechan la oportunidad. Ahora, regresando a tu pregunta también, a la primera parte de tu pregunta, me decías, tengo una debilidad, ¿no? Y esta debilidad, tengo muchas cosas que son aprovechables. ¿Puedo todas estas cosas hacerlas? Pues yo te diría que sí, si las puedes hacer y están dentro de las posibilidades de la organización, hazlas. Y mapéalas dentro de no dentro de tu FODA, sino dentro de tu metodología, que ya lo vamos a ver. La siguiente clase vamos a ver lo que es el análisis de riesgos y oportunidades, y ahí lo vamos a ver más a fondo el día de mañana. Ya, ahí vamos a plantear y ahí vamos a hacer ejemplos. Ahí se plantean todas
las oportunidades derivadas de tus debilidades, ¿no? Y las oportunidades también derivadas de tus oportunidades o las amenazas que pueden derivarse de tu oportunidad, ¿no? Porque también se generan. De esta manera, pues es la metodología. Ya mañana lo vamos a ver un poquito más a fondo. No sé si hasta ahí atendí tu consulta o si tienes alguna otra duda, pues la vemos en este momento. Sí, está claro, solo tengo una consulta. Entonces, no todas las oportunidades que bueno, que se detectan al final van a ir al cuadro FODA. ¿No? Eso es lo que tengo entendido. Pero sí se van a llegar a mapear en el análisis de riesgos y oportunidades o No, todo es va que en sí, conjunto. a ver, allá. Sí tienen que ir. Si lo identificas, si yo como auditor me siento a tu lado y tú me dices, mira, tengo esta oportunidad, y yo veo que no la has colocado en tu FODA, te voy a preguntar por qué no la has colocado en tu FODA. Si tú me estás diciendo claramente que tienes esa oportunidad. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, Entonces tienes que me queda. ponerla. Ahora, y cabe esta duda, ¿no? A veces me he encontrado con organizaciones cuando se les hace auditorías que su respuesta es, porque esto parece mentira, pero sí se da en muchas organizaciones, no colocan ciertas cosas porque piensan de que al colocarlo tienen que dentro del año plantear acciones y tiene que haber. Y no es así, no es así. Tú planteas una oportunidad alcanzable para la organización a 2 años, ¿no? Y lo colocas dentro de 2 años, lo que vas a verificar su cumplimiento, no sé, cada 3 meses y a los 2 años tienes que cumplirlo. No hay problema. La idea es que esté ahí. Si tú me dices que tienes esa oportunidad, debe estar ahí. Si tú me dices que tienes 3 debilidades, tengo que ver tus 3 debilidades ahí. ¿Por qué? Porque dentro de la norma, me dice, ¿qué voy a verificar yo como auditor? Lo que colocas en tu documento y lo que declaras como organización. Entonces, si tú me estás mencionando algo y tú eres parte de la organización, me lo estás declarando. Y como me lo estás declarando, yo tengo que ver cuál ha sido el análisis de lo que me estás declarando. ¿Sí? Gracias. Gracias, Kevin. La siguiente persona, Noemí. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, mira, mi consulta es, nosotros, bueno, en la empresa en la que laboro contamos con los sistemas integrados de 9000 y 45001 y estamos lo que es integrando la 14001. Nosotros hemos establecido en el FODA que, por ejemplo, una fortaleza cumpla las 3 normativas, ¿no? Y hace poco hemos tenido una auditoría en el que el auditor nos indicó, ¿no?, que debemos separar, por ejemplo, una fortaleza para 9000, una para 45000 y una para 14000, indicando a qué normativa hacemos o va enfocada esa fortaleza o esa debilidad. Mi consulta es, ¿cuál es lo más recomendable? ¿Integrarlos o separarlos por normativa en este caso? Porque estamos hablando que la matriz FODA es una matriz integrada. Ya, y lo mencionaste hace un ratito, ¿no? Matriz integrada. Si yo tengo una fortaleza que me ataca mis 3 sistemas y yo veo que mi organización, o sea, la pregunta es, ¿por qué la separarías? ¿No? Entonces, ¿por qué lo harías? Para poder tener identificado que son las que atacan las 3 normas, o porque tu metodología te lo pide. ¿Te lo pide tu metodología, señorita Noemí? No, como te digo, es integrada, pero Ya. justo ahí fue la observación del auditor, ¿no? En la que nos indicó de que deberíamos separarlo. Ya como recomendación, ¿no? Porque si tú me Ajá, estás como declarando recomendación. que tu metodología no indica eso, yo también te digo de que si tu metodología no indica, las normas tampoco te indican eso. O sea, las normas no te dicen, ¿sabes qué? Sepáralas, ¿no? Entonces, el criterio de cuando uno audita o del auditor es en base a 3 cosas, requisitos legales. La ley te dice que lo separes, la ley no te dice que lo separes. No. ¿No? Las normas, la 9000, la 14 y la 45 te dice que separes su identificación, no te dice que los Sí, identifiques, tampoco. ¿no? Tu metodología indica que los separes, No. tampoco. Entonces, como ninguno de los 3 te dice que los separes, no necesitas separarlo. Ahora, si el auditor te recomendó esto, ¿no? Ya es decisión de tu organización ver si es que incluyen dentro de tu metodología la separación de los 3, solamente para tener identificado, ¿no? Es decir, pues hacer 3 cuadritos dentro de tu, no sé, de tu Excel y decir ISO 9000, 45, 37 y ponerle una X diciendo de que sí, aplica para estos sistemas, ¿no? Entonces, ya eso depende de la organización, pero si tú me dices, voy a tener una observación por eso, una no conformidad menor, la siguiente vez que me auditen, no, porque no hay requisito que te amarre a un incumplimiento ni legal, ni documentario, ni de declaración de la organización dentro del contexto de las 3 normas. Entonces, por ese lado, quédate tranquila, ¿no? Que no te podría o no debería un auditor colocarte una no conformidad
si no lo has declarado, si no está en los requisitos legales, si no está en las normas. Ya, ok, gracias. Gracias, señorita Noemí. Ya, entonces, continuamos. Esa es la última participación. Sí, ya. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Ahora, vamos a pedir una participación de todas las personas. Les voy a compartir un link. ¿Ya? Vamos a dar unos 5 minutos. Vamos a dar unos 5 minutos para que puedan ustedes ingresar al link. ¿Ya? Dentro del link van a encontrar 2 preguntas, a ver. Y van a colocar primero cuál es tu enfoque organizacional. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que quieres lograr como empresa? ¿Cuál es tu objetivo o tu meta? Y de esto van a colocar también ya una cuestión que te ayude, puede ser interna o externa, que te ayude a cumplir este enfoque. Y también van a colocar una cuestión que también puede ser interna o externa, que te limite o te dificulte a poder lograr este objetivo. Puede ser una oportunidad, debilidad, fortaleza, amenaza. ¿Ya? Entonces, damos 5 minutos, ¿ya se envió el link? Sí, ¿no? 5 minutos a partir de este momento. A las 9 y son las 8:58, a las 9:02, 9:03, continuamos. Vamos a ir cogiendo las respuestas para ir llenando nuestro cuadrito. Bueno, siguen llegando las respuestas, pero vamos avanzando con las que hay. A ver, vamos con, a ver, individual. Edu Enrique Santos Prado. Vamos a poner lo que es su enfoque organizacional y vamos a colocar sus cuestiones. Vamos a colocar acá un cuadrito. Ya, su enfoque dice, va orientado a la correcta supervisión en el área de seguridad, el cual está a cargo, así como también de brindar la correcta información para brindar accidentes. Estamos hablando del área de seguridad. Vamos a ver su cuestión interna, que le ayuda a cumplir este enfoque. Ya, esto es como fortaleza, ¿verdad? Edu, es fortaleza, ¿verdad? Lo has identificado como fortaleza. La charla de seguridad diaria y que te limitan. Exceso de confianza por parte de los trabajadores. Exceso de confianza siempre en el tema de seguridad. Ahora vamos a otra persona. Vamos a ver acá. Este es de Edu Vidalina Suárez. Vamos a ver acá. Objetivo es tratar personas. Es una empresa que se dedica al rubro de reclutamiento de personal. Estimada Vidalina. Sí, correcto. Para todo lo que es personal, para todo lo que es acabado de entrega de departamentos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, en el caso de ella sí, su enfoque es ese, su enfoque organizacional. Entonces, tenemos aquí una fortaleza y una debilidad. A ver, vamos a ir pidiendo participaciones. ¿Puedes, por favor, mencionar o explicarnos acerca de la fortaleza y la debilidad que has identificado dentro de tu organización? Buenas noches con todos. Sí, justo la fortaleza de la empresa con la que estoy trabajando es que personal capacitado que puede, por ejemplo, terminar un proyecto o por ejemplo, está capacitado para terminar en un tiempo determinado, ponle 3 días, entrega de un departamento, ¿no? En Correcto. acabado final. Y la debilidad es que hay personas, por ejemplo, que no cumplen los requisitos en el sentido de que no tienen esa capacitación de terminar en 3 días. Por ejemplo, se demandan, no sé, pues 8 días, que eso perjudica, ¿no? el tema, el costo, ¿no? Correcto. Entonces, definitivamente en la práctica no es lo mismo, ¿no? La misma cantidad de días, y a mí es una debilidad en el sentido de que también es pérdida de tiempo y también disminución, un costo mayor, ¿no? Que perjudica realmente a la empresa, ¿no? Correcto. Y me imagino que ya han identificado cuáles son las causas que derivan esto. Por ejemplo, el tema de repente, dentro del reclutamiento de la persona, la identificación de sus fortalezas, de estas personas que entran, sus cualidades, sus competencias, quizás, ¿no? La metodología de evaluación que le hacen a estas personas, ¿no? Se supone de que si yo te presento un CV y yo te digo, mira, estoy en la capacidad de hacerlo, yo tengo que demostrarte que estoy en la capacidad de hacerlo. Pero antes que me des el trabajo, deberías, como recomendación, aplicar ciertos metodologías de evaluación para ver si realmente puedo cumplir con lo que te digo que puedo cumplir. De esta manera ya evitas que en el momento que realmente, como dice el dicho, ¿no? Donde las papas queman, se dice, ¿no?
me impacte de manera negativa a mis finanzas como organización, ¿no? Y yo vea de manera negativa impactado el tema de la ganancia o el tema de mis finanzas, como repito. Entonces, no sé si es que de repente has llegado a ese punto, a ese análisis, Idalina. Es que sí, a veces he tenido problemas en que el personal que contratas te dice que sí sabe, ¿no? Pero al Ya. final en la práctica definitivamente no es como tú crees, ¿no? Entonces definitivamente en la primera semana voy a tener un tema de desventaja porque ya se ve el trabajo, pues no en el campo, ¿no? Y al final pues no me cumple los requisitos. Mira, yo te comento un tema así, de una empresa que tenía algo similar con el tema de los conductores. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo esta empresa, no? Sí, hacía lo que son evaluaciones, pero las evaluaciones eran muy sencillas, esas evaluaciones, ¿no? Entonces, había una gran brecha entre la calidad, la calidad de la evaluación que aplicaban a la persona que recién venía, ¿ya? Versus la necesidad del cliente. Entonces, cuando esta persona pasaba y le daban el visto bueno en la etapa de reclutamiento, en la etapa, perdón, de selección de la persona, en la etapa de selección, en el proceso de selección, le daban el visto bueno y esta persona era contratada, ¿ya? Y ya cuando comenzaba a trabajar, se daban unas sorpresas que no rendían en una o en otras cosas, o que no tenía conocimiento a gran escala de ciertos parámetros, de ciertos criterios, o cierta documentación, ¿no? Entonces, y ahí donde iban las quejas, habían demoras, plantaban las unidades, necesitaban validar una u otra cosa para que lo dejen avanzar, e impactaba de manera negativa. Entonces, mi recomendación, según lo que te logro escuchar, ¿no? Es que analices tu proceso de selección, el tema de las evaluaciones. ¿Qué nivel de evaluaciones estás utilizando o está utilizando tu organización para seleccionar una persona o para seleccionar las competencias o las cualidades de estas personas que van a trabajar en representación de tu organización? Si es que le estás aplicando de manera correcta, ¿tienen coherencia con la realidad? O si es que están muy alejadas. Y de acuerdo a eso, ya ve qué acciones puedes plantear para poder evitar o para poder ir mejorando en el tiempo lo que está pasando a tu organización. ¿Sí? Y de repente con el tiempo poder convertir esta debilidad en una fortaleza. ¿Sí? Esa es mi recomendación, Idalina. Espero haber cumplido con tu participación. Gracias, muchas gracias. Sí. Ya, Edu Santos, ¿llegó? Sí, buenas noches. ¿Me puedes explicar, por favor, nos puedes explicar a todos el tema de tu enfoque organizacional, tu fortaleza, tu debilidad? Bueno, el enfoque es en el área de seguridad de una empresa minera y, bueno, es brindar la correcta información para evitar los accidentes en sus áreas respectivas de trabajo. Una fortaleza que identificada sería las charlas de seguridad diarias que se le brinda al personal antes de cada guardia, y una debilidad son que vendría a ser el exceso de confianza por parte de los trabajadores que ya tienen experiencia, ¿no? en los distintos trabajos que realizan, y por lo mismo piensan que como ya lo han hecho demasiadas veces, no va a suceder nada si es que no utilizan correctamente sus implementos de seguridad, o lo que mayormente ocurre cuando están trabajando en una altura alta, no se colocan bien el arnés, o prefieren no usarlo, ¿no? Para ahorrar tiempo, por así decirlo, y luego eso puede ocasionar, pues, un accidente fatal. Sí, se ve bastante esto, se ve bastante en el tema del exceso de confianza, ¿no? Y siempre se va a ver. ¿Qué es lo que nosotros como supervisores o como personas responsables de los sistemas de gestión o que hacemos cumplir esto? Es eso, ¿no? Hacer el seguimiento y la concientización. De repente, el tema de las fortalezas, las charlas de seguridad diarias, no están abarcando esta debilidad que has identificado. De repente las charlas por ahí son charlas, está bien, genial, pero de repente se tocan muy pocos temas del exceso de confianza. No digo que no se toque, digo que quizás se toquen muy pocos, o temas relacionados con el exceso de confianza, ¿no? Dentro de las charlas de repente no incluyen lo que son
videos, de repente concientizando, relacionados a la confianza, ¿no? Porque la debilidad es, mira, hay exceso de confianza, entonces trabaja en contra del exceso de confianza. No solamente charlas, sino también sensibilizaciones, capacitaciones, simulacros, de repente, no solamente simulacros de sismo, sino otros tipos de simulacros que vayan de la mano con el exceso de confianza. De esta manera, podemos, al trabajar con la debilidad identificada, trabajar directamente con la persona. De esta manera podríamos cambiar esta realidad latente que tenemos en nuestra organización y con el tiempo, también convertirla en fortaleza, ¿no? Es una recomendación también que te daría, ¿no? Dentro de tu área. No sé si cubrí también tus expectativas, Edu, con esta respuesta. Sí, sí, por supuesto. Gracias. Levantaron la mano, discúlpenme, hace un momento, la señorita Nicole Chávez. Sí, me comentan que levantó la mano la señorita Nicole Chávez. Si es que está ahí, puede prender su micrófono y hacer la consulta. Su enfoque es incremento de ventas en provincia, ¿no? Que te ayuden a cumplir mayor publicidad. Nicole, ¿estás ahí para que nos puedas explicar, por favor, mayor publicidad en redes y gestión de envío? ¿No? A ver, vamos avanzando. Sí, a ver. Sí, por favor, si nos puedes explicar un poco acerca de tu enfoque organizacional, la fortaleza y la debilidad que has identificado. ¿Es fortaleza y debilidad o de repente es una oportunidad o una amenaza? Es una fortaleza y bueno, una amenaza fue lo que puse en el tercer ítem, que era respecto a la coyuntura actual. Ya, a ver, ¿nos podrías explicar, por favor, mientras actualizo aquí? Claro, en este caso es una tienda de ropa mayorista, así que nuestro enfoque va más que nada a las ventas fuera de Lima, porque en general son las ventas de mayor volumen. Ya. Y actualmente manejamos lo que es una gestión de envío bastante óptima, es decir, los pedidos llegan un día, 2 días como máximo. Y bueno, lo que sí estamos teniendo es también la publicidad en redes, que antes no teníamos, pero a la fecha ya se está cumpliendo. Pero lamentablemente por el tema coyuntural, esos envíos se están retrasando. Los que se daban en las fechas indicadas ahora pues ya no se pueden dar por el mismo miedo de que la mercadería puede ser dañada también en el transporte, ¿no? Porque claro, hay bloqueos y demás, ¿no? Y actualmente esa es la amenaza que está dando. Ya, a ver, ahí, y justamente esto que me mencionas tiene relación también con una pregunta que hizo uno de tus compañeros en su momento, bueno, casi al inicio de la clase, ¿no? Donde indicaba, ¿no? Necesito cambiar mi FODA cada vez que, o cada cuánto tiempo necesito cambiarlo. Y aquí va, ¿no? ¿En qué momento hemos identificado lo que es la coyuntura actual? ¿Y en qué momento hemos planteado acciones? Es lo que yo te consulto. ¿Por qué? Porque no creo que no va a ser la primera y última vez que se dé este tipo de coyunturas o quizás otras amenazas que se pueden materializar en el tiempo. Entonces, escuchaba rumores, escuchaba las noticias, ¿no? De que iba a haber todo este tema. Entonces, ¿qué planes de acción o qué plan de contingencia, podríamos decir así, tu organización preparó algún plan de contingencia al inicio de las noticias o quizás pensaron de que no se iba a dar o no se analizó? ¿Qué me dices, Nicole? Sí se analizó. En un principio, efectivamente, no se pensaba como algo concreto, porque eran más que nada pequeñas protestas, ¿no? O sea, fue creciendo con los días. Actualmente se ha paralizado todo envío por el mismo temor de que esta mercadería pueda perderse o no llegue o se prolongue mucho tiempo, porque muchas veces los clientes que piden la mercadería es para una campaña en particular o fechas particulares, porque es cuando tienen más demanda. Y si se envía y se corre el riesgo de que no pueda llegar, entonces es una pérdida para ellos, ¿no? Y por eso mismo, sí o sí, se ha tenido que tener los envíos a provincia. En Lima sí se sigue dando las ventas regulares, pero sí ha habido pérdidas. Y es algo que ya es algo externo, ¿no? No hay manera de poder enviarlos. Actualmente todavía no tenemos un plan de contingencia para un envío alterno, porque claro, por sí los envíos siempre han sido terrestres. Claro, actualmente, ahorita es muy difícil ya porque ya se materializó tu riesgo, ¿no? Entonces, dentro de tu materialización del riesgo, lo que son es acciones
que te permitan mantenerte o mantener a tu organización a flote para que no se hunda con el tema de las finanzas, ¿no? Hubo un caso más o menos similar en una organización hace unos años. Entonces, al final, ¿qué hicieron en esta organización? Y más o menos te lo comento, ¿no? Generaron lo que son con sus stakeholders, que ya lo vamos a ver, ¿no? Sus proveedores, y con ellos, porque era un impacto en otro país, era un impacto que no solamente se daba a un solo, a una sola tienda vamos a ponerlo como ejemplo, una tienda de ropa, que me dices, nacional, ¿no? Sino le impactaba a varias tiendas de ropa nacional, vamos a ponerlo como ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron? Generaron pseudocentros de producción en las ciudades donde tenían mayor porcentaje de ventas con el tiempo, ¿no? De esta manera, pues, cuando se materializaba ciertos, ¿no? Aparte de, aplicaban o se ponían en marcha los planes para producir con materia prima, ahí, ¿no? Tenían materia prima en pseudocentros, y se generaba lo que es la producción, y podían seguir atendiendo. Entonces, no sé qué tan grande es la organización en la que trabajas, ¿no? Pero si tienen la capacidad, quizás más adelante podrían analizarlo desde un punto estratégico, ¿no? Dentro de la gestión de logística y distribución a nivel nacional, que podrían hacer, ¿no? Enfocado a una prevención de riesgos de security, que es lo que vemos acá, en un contexto social, político y económico que está pasando el país, ¿no? Es una recomendación que te podría dar, pero siempre se debe analizar, pero ya cuando es un contexto externo, así como me mencionas, y lo que estamos pasando actualmente, a veces es incontrolable, ¿no? Pero siempre tratando de, como gestores, siempre vamos nosotros a tratar en lo posible, en la manera que sea posible, de sacar a flote a nuestra organización, de plantear acciones, de ver de qué manera pueda seguir funcionando nuestra empresa, porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, no sé si es que atendí en este caso tu participación con esta recomendación, Nicole. Sí, claro que sí. Muchas gracias también por esa opción que nos ha dado, ¿no? Sí, la vamos a tener en cuenta de igual manera y lo voy a indicar en la empresa. Gracias, Nicole. Entonces, vamos a ver si avanzamos. No hay otra participación. Vamos a ver si avanzamos por la hora, porque ya nos queda media horita y todavía estamos con el tema ya de los stakeholders. Vamos. Ya, entonces, sí, Nicole también participó. Ya, está anotada. Vamos a ver. Pasamos a la segunda parte de lo que son este curso, día de hoy. Vamos a ver lo que son los stakeholders o las partes interesadas. Pero vamos a ver qué es un stakeholder. Vamos a ponerlo aquí en esta presentación. ¿Ya? Según el diccionario Oxford, nos indica que una parte interesada es un individuo o colectivo que se relaciona con la organización. Se relaciona de tú a tú. Y que se ve afectado por las acciones o las decisiones que la organización toma. Por ejemplo, un colaborador, un stakeholder, es una parte interesada, ¿no? Entonces, si el stakeholder, si la organización toma decisiones, malas decisiones, ¿sí? Y no tiene liquidez, no le va a poder pagar a la persona, ¿no? Entonces, se ve afectado por esta acción o esta decisión que la organización toma. ¿Qué nos dice la 9000? La ISO 9000-2015. Dice que es una persona, y ahí te lo detalla directo, dice persona o organización que puede verse afectada o percibirse afectada por una decisión, una actividad. Básicamente lo mismo, pero la ISO 9000, perdón, te lo enfoca a persona y organización. Y el diccionario Oxford te lo indica a nivel colectivo o individuo, a nivel global. ¿Ya? Entonces, el stakeholder, así para resumir, es la parte interesada que tiende a tomar decisiones en base a lo que percibe. ¿Cuántos stakeholders encontramos en nuestras organizaciones, en nuestras empresas? A ver si alguien desea participar, levantan la mano, me indican, si no continúo. ¿Hay participaciones? No, ¿verdad? Ya, entonces continúo.
Entonces dice que el stakeholder es la parte interesada que tiende a tomar decisiones en base a lo que percibe, ¿no? Si mi colaborador se percibe que está en un ambiente hostil, posiblemente va a decidir irse a trabajar con mi competencia, ¿no? Si mi colaborador siente que de repente no le dan capacitaciones y en el otro lado le dan capacitaciones, o de repente le pagan un poquito más, se va para ahí. Si mi proveedor siente de que le estoy exigiendo mucho, no le estoy pagando bien, no le estoy pagando tiempo de repente, quizás me deje de atender, ¿no? Y ya decida no seguir trabajando conmigo. Y de repente me va a afectar en un futuro. ¿Sí? Entonces, eso es un stakeholder, una parte interesada, tiende a tomar decisiones en base a lo que perciben. Entonces, es importante lo que mis stakeholders perciban de la organización o perciban de mí. Identificando de manera correcta los stakeholders, ¿qué podríamos decir? ¿No? Dentro o siguiendo el rubro de nuestra organización, ¿no? Por ejemplo, una organización que no tiene nada que ver con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones quizás no identifique su parte interesada esta organización. Quizás. Digo quizás porque siempre van a haber variantes que podrían hacer cambios en lo que es la identificación correcta de las partes interesadas o de los stakeholders. Entonces tenemos socios, tenemos la gerencia, tenemos los colaboradores, tenemos los clientes, la municipalidad, también me piden lo que son requisitos, ¿no? O sea, cada uno de los stakeholders me va a pedir requisitos que les cumpla. De repente la municipalidad me pide que necesita que mi local que funcione tenga licencia de funcionamiento. Si está en alto riesgo, que igual tenga lo que es el certificado de defensa civil, ¿verdad? Y si no tiene defensa civil, tampoco me dan licencia de funcionamiento, o sea, no se engloban. El gobierno, ¿qué me pide el gobierno? Leyes que saque el gobierno que debo yo como organización hacer cumplir, ¿no? El gobierno quiere que yo cumpla con esto, ¿no? Es mi parte interesada. Si yo no cumplo, de repente me cierran o me multan. Los colaboradores, los proveedores de repente necesitan que les pague a tiempo. Si salimos del tema del pago, los proveedores me podrían, ellos lo que desean, por ejemplo, es que nuestros requisitos o nuestras necesidades para la compra sean bien específicos, de tal manera de que luego cuando nos lleguen a nuestra organización a dar lo que nosotros hemos pedido, no vaya a haber sorpresas, ¿no? Y le rechacemos la mercadería por el simple hecho de que no especificamos bien cuáles son las características del producto que le pedimos, ¿no? Entonces ese también es un requisito del proveedor. Los accionistas, ¿qué me van a pedir los accionistas para la organización? Que siempre haya un tema financiero de manera positiva, o sea, que siempre esté subiendo de manera positiva los números, para que ellos se puedan mantener siendo accionistas. Las áreas, ¿qué me piden las áreas? De repente el área de recursos humanos me va a pedir una buena especificación de los requisitos que yo quiero para cubrir un puesto en específico. ¿No? Yo quiero, por ejemplo, cubrir un asistente, no sé, medioambiental, un asistente de producción. ¿No? Si quiero un asistente de producción, tengo que colocar bien cuáles son los requisitos o las capacidades que yo necesito que esta persona tenga para que una vez que me traiga un asistente de producción, este asistente sea productivo. No vaya a ser que luego su productividad no sea la adecuada, por el mismo hecho de que no le pedí, como supervisor, no le pedí de manera adecuada los requisitos específicos, las cualidades específicas, las competencias específicas, para que me traigan a este asistente de operaciones o a este asistente de producción. ¿No? Mi cliente, ¿qué me pide mi cliente? Que cumpla con sus requisitos, que le dé un servicio de calidad. ¿No? Si me dedico al rubro gastronómico, no vaya a ser que le dé, pues que en la comida le toque un agente físico, un agente químico, ¿no? Y entonces al final termine quejándose el cliente, se termine yendo, ¿no? O también me impacta el tema legal, ¿no? Los ministerios, ¿qué me piden los ministerios? Entonces, esta identificación de los stakeholders la voy a hacer dentro de mi organización y dentro del contexto organizacional, el punto 4.1 de la norma, ¿no? Dentro del contexto de mi organización, identificarlos de manera correcta y dentro del rubro de mi organización. Ver cuáles son de estas partes interesadas los que me impactan, ¿no? Tanto de manera positiva o negativa dentro de mi organización. ¿Ya? Entonces, analizando mis stakeholders, ¿no? Por ejemplo, un colaborador
puede irse si percibe que está siendo maltratado, lo que les estaba mencionando, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de yo como colaborador? Yo como colaborador necesito que me traten bien. Yo como colaborador necesito que se respeten mis horas de entrada y mi hora de salida. Yo como colaborador necesito que se respete la cantidad de sueldo que se dijo que se me iba a pagar. Yo como colaborador necesito que se me paguen los días puntuales, ¿no? Yo como colaborador necesito estar en un ambiente que no sea hostil. Entonces, si yo percibo que estoy siendo maltratado, puedo tomar las decisiones de ir, que es lo que dice el ejemplo. El siguiente ejemplo dice: un proveedor puede mejorar su oferta si percibe que le serás un buen comprador, ¿verdad? Y ahí hay un poco de psicología, ¿no? De las compras y ventas, ¿no? Entonces, si el colaborador percibe que vas a ser un comprador constante, de repente te da una mejor oferta, porque es lo que está percibiendo. ¿En base a qué percibe esto? En base a lo que tú le mencionas, le hablas, le indicas, en base a tus requisitos, en base a la propuesta de valor que le estás mencionando, o en base a una declaración que le indicas que cada cierto tiempo se te va a comprar. Entonces, eso es lo que percibe, y en base a eso, el proveedor va a mejorar su oferta, que es lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Que decía, la parte interesada tiende a tomar decisiones en base a lo que percibe. Otro, mis clientes se certificarán si piensan que la empresa capacitadora es una buena opción. Si piensan que no es una buena opción, no se certificarán, porque es en base a lo que se percibe, en base a lo que uno hace que la otra parte o su parte interesada perciba, que es en base a sus acciones, en base a sus decisiones que uno hace. ¿Qué acción estoy haciendo en este momento de capacitarlos, de darles un conocimiento? Si ustedes perciben que el conocimiento que les estoy dando no es el adecuado, estoy hablando una cosa por otra, entonces pueden percibir que la organización capacitadora en este momento no es una organización seria. Entonces, al percibir que no es una organización seria, simplemente toman la decisión de no certificarse, porque entra ya el tema de la desconfianza, ¿no? Y esto se ve reflejado bastante en la realidad de las organizaciones. Cuando la organización se percibe mal a sus clientes comienzan a irse, que es una realidad latente en las organizaciones, que también nosotros como gestores debemos identificar de manera correcta los requisitos de las partes interesadas o de los stakeholders, ¿no? Para poder abordarlos y de esta manera poder mejorar como organización, la gestión de la organización, poder tener mejores resultados. ¿Sí? Ahora, una pregunta: ¿y qué debo hacer como organización para que mis partes interesadas me perciban como yo quiero? Aquí vamos a hacer vamos a participar, ¿sí? Vamos a participar como equipo, ¿sí? Le voy a dejar de compartir un momento, a ver. Ya, ahí la señorita Carmen les ha enviado lo que es un link, van a ingresar al link y van a colocar su respuesta. Las respuestas van a ir saliendo en la pantalla, ¿verdad? Sí, entonces te voy a dar para que puedas compartir. Ya, a ver, dice, la primera participación dice cumplir lo que se promete. ¿Qué debo hacer como organización? Cumplir con lo que se promete. Perfecto. Ya, y ahí genero lo que es que me perciban, ¿no? Como yo quiero que se perciban. O sea, como una persona, como una organización de confianza, ¿no? Que cumple lo que promete. Conocer bien los intereses, deseos y disgustos. Muy bien, según el contexto actual de la empresa, de cada stakeholder. Entonces tengo que analizarlo, ¿no? Para conocerlos bien, tengo que analizar sus intereses, ¿no? Genial. Luego tenemos otra participación, proponer ideas claras y metas que estén acorde a la situación real. Entonces, si yo me propongo metas que están acorde a la situación real, puedo, de una u otra manera, poder hacerme ver que mis partes interesadas me perciban como yo quiero. ¿Qué más dice? Conocer las necesidades y expectativas de mis partes interesadas y tomar acciones en base a lo identificado, claro, ¿no? Que se relaciona con el tema del contexto actual. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de mis partes interesadas? ¿Cuáles son sus expectativas de ellos? Y en base a eso tomo acciones, ¿verdad? Para que ellos me puedan ir percibiendo como yo quiero que me perciban, ¿no? Una empresa viable, una empresa confiable, una empresa segura, una empresa que cumple lo que promete, ¿no? Luego, ¿qué dice? Tener valores organizacionales sólidos. Genial, ¿no? Y ponerlos en práctica. Ya, genial. ¿Tenemos cuántas participaciones? ¿Tienes las
5 participaciones. ¿Tienen la lista de las personas que participaron? Listo, entonces continuamos. Gracias, chicos. No hay nadie más, ¿verdad? Continuamos con la participación acá. Listo. ¿Qué debo hacer para que mis partes interesadas me perciban como yo quiero? Hemos tenido 5 participaciones, las participaciones donde ya nuestros participantes han indicado su punto de vista. Genial, chicos. Muchísimas gracias por su participación. Entonces, vamos avanzando, ¿no? Aquí está. Y vamos a colocar los análisis de los stakeholders. Aquí la siguiente participación. Les voy a compartir este link. Ya, vamos a compartir este link para ir terminando. Y vamos a registrar lo que es una parte interna y externa. Nos vamos a participar y vamos viendo sus respuestas para poder colocarlas aquí en la matriz. Ya, recuerden de que estas participaciones son muy importantes para su certificado gratuito y también para su nota. Profesor, disculpe, ¿qué significaría 2 partes internas y externas? Ya, genial. ¿Fortaleza, debilidad es eso? No, claro que no. A ver, vamos a explicarles esta parte de acá. Ya, a ver, de todas mis stakeholders o las partes interesadas que yo he identificado, por ejemplo, colaboradores, gerencia, gobierno, yo tengo que ver de estas partes interesadas cuáles son internas y cuáles son externas. Por ejemplo, los colaboradores son personas internas porque están trabajando dentro de mi organización. Un proveedor, sin embargo, es externo, ¿no? Un socio trabaja para mi organización. ¿Trabaja o no trabaja para organizaciones? Puede ser interno o puede ser externo. Si trabaja directo, es interno. La municipalidad es externo porque no trabaja dentro de mi organización. La gerencia es interna. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro esta parte? Sí, profesor, gracias. Ya, gracias. Entonces, en base a eso, vamos a participar. ¿Ya? 2 partes internas de la organización en la que trabajas y 2 partes externas. Vamos a ir llenando mientras participan. Vamos a darles unos 2 minutitos más. Ya, colaboradores. Y como externo tenemos proveedores y ente supervisor. Esa es la participación de Jorge Raúl. Jorge, ¿podrías activar tu audio y explicarnos en la parte externa, entes supervisores, a qué te refieres? ¿Te refieres a gobierno? Sí, buenas noches. Sí, en mi caso, trabajo en una empresa que brinda servicios de salud y pues estamos continuamente supervisados por el Ministerio de Salud, por el PRONAEVAS, IRESA, me refiero a ellos. Ah, correcto. Entonces, entes externos, que son, ¿no? Ya del Estado. Entonces, supervisores del Estado. Gracias, Jorge, por tu participación. Ya, hasta ahora van bien identificando. Y eso me alegra porque sí están entendiendo. Colaboradores, genial. Directivos, clientes y proveedores de servicio de TI. Genial. Ya, voy a coger 4 participaciones nada más. Ya, si no, ya el tiempo se alarga mucho. Si tuviésemos más tiempo, genial, ¿no? Sería genial. Trabajadores y gerencia y proveedores y clientes. Y la última participación que vamos a colocar de ejemplo, igual todos pueden participar, porque que respondan dentro del link, eso ya se toma como participación. Chaves, tenemos área de producción y tenemos los colaboradores. Proveedores de materia prima y la Municipalidad de La Victoria. Genial. Listo, entonces aquí tenemos 4 participaciones. Los entes supervisores, Kevin menciona lo que es los colaboradores y directivos, clientes y proveedores de servicio de TI, y Noemí menciona lo que son los trabajadores gerencia, como externo, proveedores clientes, Nicole, área de producción, todo el área de producción. Nicole, ¿puedes por favor explicarnos dentro del área de producción para ti cuáles serían los requisitos y las expectativas del área de producción? Claro, mira, en este caso sería más que nada el ambiente en el que trabajen sea óptimo, tengan los materiales a la mano, porque muchas veces ellos trabajan de acuerdo a las cantidades diarias para poder también llegar a su cuota, entonces tener toda la materia prima a las fechas,
Y el clima laboral, más que nada, ¿no? Tener también un buen jefe del área de producción que los motive constantemente y que les pueda ayudar en lo que necesitan. Genial, Nicole, muchas gracias. Entonces, el contexto que está analizando, señorita Nicole, ¿verdad? Viene en base a todo el área de producción. O sea, todo el área de producción en conjunto me pide estos requisitos, ¿no? Y estas expectativas. Entonces, analizando estos requisitos y expectativas, hay que plantear acciones, como mencioné, y como uno de sus compañeros también mencionó en su participación que habíamos hecho, donde compartimos la pantalla, no que es en base a las acciones que se plantean para que puedan abordarse todos los requisitos y expectativas de las partes interesadas. Genial, Nicole, muchas gracias. Todos han entendido hasta el momento, me alegra bastante. Ya, entonces vamos avanzando. Ya estamos terminando, break no hemos tenido por el tiempo, se pasa rápido la hora, ya estamos terminando. Y aquí un taller. Por el tema del tiempo, se va a presentar este taller, me lo van a enviar a este correo, operaciones@sggrupodelperú.com, en minúscula, vamos a poner en minúscula. Bien, van a enviar a este correo un taller. ¿Qué van a hacer? Van a hacer lo que es un FODA, teniendo en cuenta, a ver, voy a escribirlo para que realizar un FODA teniendo en cuenta la metodología PESTEL, ¿ya? Y agregando y agregar las partes interesadas afectadas, ¿no? Se puede afectar de manera positiva o negativa. Esto sería su taller y lo envían a este correo, ¿ya? Entonces, la retroalimentación de talleres va a ser en el tercer día, así que tienen tiempo para que lo envíen el día de mañana o pasado mañana. ¿Ya? La retroalimentación de talleres va a ser el día 27, ¿verdad, señorita Carmen? Sí, sí, el día 27 va a ser la retroalimentación de talleres. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a verlo acá. Aquí ya hemos llegado a la final de esta parte del día de hoy. Sí, va a ser la retroalimentación de 4 talleres el día 27, ¿verdad? El día 27. Entonces tienen tiempo hasta el 25 para que me lo envíen. Ya, fecha máxima de entrega. Listo. Entonces, para comentarles, no sé si tienen algunas preguntas de toda la capacitación del día de hoy. Este curso que se está desarrollando, si tienen algunas preguntas, háganlas, por favor, levanten la mano. O si no, para ya ir terminando y comentarles acerca del proceso de certificación un poco. No, listo, no hay preguntas. Para comentarles ya, ver terminando, ¿sí? ¿Una pregunta? No, ya. Sí, una consulta. ¿Cómo poder evidenciar el cumplimiento de las expectativas de cada parte interesada? Va a depender de la expectativa que hayas identificado, ¿no? Por ejemplo, una expectativa que podríamos identificar, por ejemplo, en el tema, la diferencia, y aquí hay que hacer hay que definir bien, es que el requisito sí o sí lo tienes que cumplir, y la expectativa no necesariamente se cumple. O sea, no necesariamente estás obligado a cumplir la expectativa, según normativa, según ISO. Entonces, yo como colaborador, me pongo como ejemplo, yo como colaborador, mi expectativa, o mi requisito, perdón, ya es que me brinden un lugar, pues, que no sea hostil. Pero mi expectativa es que mensualmente, o cada 6 meses, me aumenten el sueldo. Es mi expectativa, ¿no? Y tú analizas que en tu organización, la gente, los trabajadores, quieren o tienen esa expectativa que cada 6 meses se les aumente el sueldo. Entonces, ¿estás obligado a cumplir su expectativa? No estás obligado a cumplir. Pero si me preguntas, ¿cómo lo puedo demostrar? O si en algún momento lo quieres evidenciar, bueno, aumentarles el sueldo, si es que es su expectativa, ¿no? Y la puedes evidenciar en base a las boletas de pago, ¿no? O sea, resumiendo, todo va a depender de la expectativa que quieres evidenciar, esta acción que vas a proponer. Igual que los requisitos. ¿Cómo yo puedo cumplir o evidenciar el cumplimiento de requisitos? Es en base a la misma identificación de los requisitos. ¿Cómo yo hago para identificar el requisito? ¿Sí? No sé si respondí tu consulta o de repente quieres hacer algo un poco más específico también. No, sí, gracias. Sí, muchas gracias, ¿no? Sí, gracias. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, no hay otra consulta, entonces vamos a pasar acá en la parte final. Ya, su registro de asistencia, mientras voy explicándoles, señorita Carmen, puedes enviarle su registro de asistencia.
¿Sí? ¿Les enviaste, verdad? ¿Sí? Evelyn, ¿tienes alguna consulta? No, profesor, es que no había escuchado muy bien la respuesta que le dio el compañero porque se me fue un rato la señal. Y quería ver si lo podía repetir, por favor. Ah, claro, claro que sí. La consulta del compañero fue, ¿cómo puedo hacer para evidenciar lo que es o cómo puedo hacer para cumplir lo que es una expectativa, evidenciar mi expectativa? Entonces la respuesta fue, va a depender de la expectativa. Y hablamos de un ejemplo ahí, ¿no? Entonces, si tengo, por ejemplo, mi expectativa como trabajador, que se me sube el sueldo cada cierto tiempo, cada 6 meses de repente, ¿cómo yo puedo evidenciar? Pues aumentar ese sueldo al cumplir los 6 meses, y su evidencia va a ser con las boletas de pago, ¿no? Su boleta de pago va a recibir, no sé, 1.500 el mes, y al otro mes, así lo aumente 5 soles, ¿no? Y hay un aumento, 1.505. Entonces hay una evidencia documentaria del aumento de eso. ¿Sí? Entonces, la evidencia siempre se va a ver de acuerdo a lo que nosotros identifiquemos como necesidad y como expectativa, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta aquí que el requisito y expectativa. Que el requisito es obligatorio cumplir, sin embargo, la expectativa, según normativa de ISO, no es obligatorio cumplir lo que es la expectativa. Porque la expectativa, como su nombre lo dice, expectativa, ¿no? Esperan de que sea así, pero no está amarrado a un requisito legal, no está amarrado a nada concreto que sí o sí lo tengo que cumplir para poder salir bien en auditoría. ¿Listo? Entonces, cumplí te repetí, bien, entendiste, Evelyn fue, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Solamente entonces con que yo tenga el documento de que le ha aumentado el sueldo, ya evidencio que he cumplido con su expectativa. No tengo que hacer ninguna encuesta de satisfacción, nada. No, porque la encuesta de satisfacción engloba otro proceso ya. No solamente con lo que te he mencionado, ya lo puedes evidenciar. Ya va, eso sí, depender bastante del requisito de expectativa que hayas identificado para que lo puedas evidenciar, porque no todos los requisitos y expectativas vas a evidenciarlos de la misma manera. Ya todo va a depender de lo que identifiques. ¿Sí? Claro, ya está bien, profesor, gracias. Listo, a usted. Entonces, para terminar, ¿no hay otra consulta? ¿Sí? No hay otra consulta, ¿verdad? Listo, entonces, ¿se registraron? ¿Sí se registraron? A ver, verifica si se registraron. Ya. Entonces, Profesor, ¿va a entregar esta diapositiva? Por si acaso. sí, vamos a entregar lo que es más que todo el video. Vamos a subirlo a nuestras páginas. Ya les voy a estar compartiendo en nuestra página de Facebook, y vamos a subirlo también a YouTube, ¿no? Y para que puedan tener, ¿ya? Ahora, les menciono con el tema del proceso de certificación. Si quieren acceder al certificado, pueden escribir al número que está en pantalla, y el link del WhatsApp les voy a compartir por el chat para que le escriban directamente. Hacen un clic y les va a mandar al WhatsApp directamente, ¿ya? Ahora, pueden separar su certificado también, pueden separarlo con lo que ustedes crean conveniente, 10 o 20 soles, para luego obtenerlo. Pueden tener lo que es la certificación modular o la certificación completa del curso. Si quieren la modular, tiene un costo de $29.90, y la completa un costo de $50, que es un costo simbólico. ¿Sí? Entonces, no habiendo más consultas, hasta aquí llegamos con el tema de la capacitación del día de hoy. Los esperamos el día de mañana. Espero haber cumplido sus expectativas de todos ustedes, y bueno, seguir sumando lo que es el conocimiento. Sí, muy bien, hasta pronto, hasta el día de mañana. Espero encontrarlos a todos. Cuídense, pasen una bonita noche. Bendiciones a todos. Profesor, ¿cuál es el nombre del módulo? Porque ahí vi en la primera diapositiva, creo, el nombre de todo el curso. Ah, ok. ¿También sale el nombre del módulo o no? A ver, en la certificación completa sale el nombre del módulo. Perdón, el nombre del curso total. Sí, que es este de acá, que es Gestión y Análisis del Contexto Organizacional de Riesgo y Oportunidades. Pero si la persona quiere certificarse modular, solamente va a salir la primera parte. Vamos a poner otro color. ¿No? Va a salir Gestión y Análisis del Contexto Organizacional. Hasta aquí va a salir.
porque es lo que hemos visto hoy día, ¿no? Pero para que salga con esta certificación sí necesita terminar lo que es el taller del día de hoy, ¿no? Para que se le pueda certificar. ¿Sí? Está bien, profesor, gracias. Gracias. Entonces la tarea, no se vayan a olvidar que es esto, ¿no? Realizar un FODA, ya tienen tiempo hasta el día 25, que es el listo. ¿Ya? Entonces eso sería todo de mi parte. Cuídense, hasta la próxima, hasta el día de mañana. 8 de la noche los esperamos. Hasta pronto.